Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. Vamos a continuar viendo capas de ajuste de color y en esta primera lección vamos a ver dos capas de ajuste que, aunque en Photoshop aparecen de forma diferenciada, vamos a tener por un lado el tema de intensidad y por otro tono y saturación. Entiendo que son capas de ajuste que funcionan de forma casi en paralelo, ¿no? Porque de hecho muchos usuarios no entienden muy bien la diferencia entre la intensidad y el tono y saturación, por lo que vamos a combinar estas dos lecciones y os cuento exactamente para qué sirve cada una de ellas y las utilidades principalmente de tono y saturación, que es una de las grandes capas de ajuste, de las más conocidas dentro de Photoshop. Vamos a hacer muchísimo uso de ella y para ello vamos a abrir alguna imagen de ejemplo o algún proyecto que tengáis vosotros para practicar tanto con la capa de ajuste de intensidad, que es este iconito que tengo aquí. Simplemente ya sabéis que para sacar esa capa de ajuste debemos cliquear en el icono, en este caso intensidad, o en el icono de tono y saturación, que la veremos un poquito más adelante. También tenemos la opción en la parte inferior derecha, mediante este icono, de sacar la capa de ajuste que nos interese. Fijaros que se encuentra englobada dentro de la categoría de ajustes de color. Iremos viendo los distintos ajustes de color. En este caso vamos a introducir la capa de intensidad. Únicamente el panel de propiedades de intensidad sería muy similar a los demás paneles vistos en las capas de ajuste de iluminación. Tienen sus apartados para eliminar o quitar la visibilidad de la capa de ajuste, para crear una máscara de recorte que funcione sobre la imagen inmediatamente inferior y los ajustes típicos de las máscaras asociadas a esa capa de ajuste. En este caso, intensidad es una herramienta muy sencilla, es una capa de ajuste que solo incluye dos bandas de control, que sería la de intensidad y la de saturación. Con estos deslizadores vamos a poder controlar perfectamente tanto la intensidad como la saturación de nuestra fotografía. Si nos fijamos, tenemos el término de intensidad o el término de saturación. Saturación es bastante sencillo de entender. Si yo muevo el controlador hacia la izquierda, lo que estoy haciendo es quitar saturación a la fotografía, es decir, intensidad de color en los distintos tonos de la imagen, y si lo muevo a la derecha, lo que estoy haciendo es conseguir unos colores mucho más vivos, con mayor intensidad. ¿Veis? Es una forma muy directa de manipular el color de forma general sobre toda la fotografía. También se puede cambiar de forma numérica, es decir, aquí vamos a tener mayor precisión si pongo un valor concreto, tanto para subir la saturación como para quitar, que sería con el valor menos, por ejemplo, 8. Si me voy hacia la izquierda, pues son valores negativos. Es una forma bastante sencilla de manipular este deslizador de forma más precisa. O bien haciendo clic en el propio término de saturación, ¿veis? También tenéis un control muy preciso. Podéis variar, ¿no?, la cantidad de saturación también con esta opción que tenemos aquí. Personalmente os aconsejo usar el valor de intensidad, que igualmente satura o desatura la imagen, pero teniendo en cuenta la gama tonal que tiene ya la propia fotografía. Es decir, saturación subiría la saturación de todos los colores, sí o sí, da igual que ya sean muy saturados o no tengan nada de saturación, va a hacer un procedimiento por igual. Sin embargo, intensidad sí va a tener en cuenta si algunos tonos de la fotografía sí tienen un poquito ya de saturación demasiado elevada en cuanto a la cantidad de saturación, ¿no?, de cada uno de esos tonos que tenemos abajo. O si quitamos, desaturamos un poco, aquellos tonos que tengan poquita saturación como tal, pues se van a ver menos afectados, es decir, hace una medición y a la vez aplica un ajuste con una valoración mayor de la modificación que está llevando a cabo. De esta forma, si yo tengo un color, un verde, que tiene una saturación del 80%, otro tiene una que es del 20%, el controlador de intensidad no va a subir por igual ambos tonos. Algunos lo subirá un poquito más, dependiendo de la saturación que vayamos teniendo en la fotografía. Para conocer la saturación de un color, yo podría coger el cuentagotas, localizar, por ejemplo, este tono de aquí, verde. Importante tener marcada la capa que queremos muestrear. Yo podría elegir cualquier tono de la fotografía. Veis que me sale con el cuentagotas este pulsador que me permite establecer qué tono quiero coger, que sería este de aquí, por ejemplo, esta muestra. Si hago doble clic en el iconito del color, veis que en el campo de saturación está ese, tiene una saturación, el color en concreto que he seleccionado del 33%. Por ejemplo, este tono de aquí tiene saturación del 16%. Bueno, los distintos tonos de la imagen van teniendo distintas saturaciones. Por ejemplo, estos grises tienen saturaciones muy bajas, o el blanco, si os fijáis, no tienen nada de intensidad de color. Sin embargo, los colores más vivos de esta imagen
tienen valores que son mucho más altos. Sería este verde de las hojas del árbol, que tiene una saturación del 50%. De esta forma, bueno, el ajuste de intensidad va a actuar de forma proporcional a la saturación de los distintos tonos de la imagen, según un poco la configuración del algoritmo que usa Photoshop para estimar cuál es la cantidad adecuada con la que manipular el color de nuestra fotografía. Mi consejo, por lo tanto, sería usar siempre, en vez de saturación, este parámetro que tenemos aquí, este lo vamos a dejar en 0, usar intensidad, ya que hace un cálculo mucho más preciso. De hecho, Photoshop creó esta opción pensando un poco en este procedimiento, de forma que la imagen no sea demasiado afectada por este tipo de manipulaciones en las que yo subo la saturación. Si nos fijamos en la capa de ajuste de tono saturación, que es esta que hay aquí, tienen bastantes más opciones. Si la veis, también tiene un campo que sería la saturación, coincide exactamente con la misma operación que estamos viendo en intensidad, ¿no? Esta operación que estamos llevando a cabo con este deslizador que tenemos aquí sería exactamente el mismo que nos encontramos en el apartado de saturación, que nos permite intensificar los tonos de nuestra imagen. Además, bueno, la capa de tono saturación incluye algunas ventajas, como por ejemplo poder trabajar en los distintos canales de color que tenga la fotografía, que vamos a actuar de forma precisa en determinadas partes de la misma, ¿no? Si yo actúo solo sobre los tonos azules, fíjate, os indica en esta banda inferior que estáis actuando sobre estas tonalidades azul, principalmente estas centrales, y de forma un poco más leve en las partes perimetrales de esta selección. De esta forma yo podría actuar, por ejemplo, sobre los tonos simplemente verdes, que son estos que tengo aquí. Seleccionando esta zona, yo podría actuar y quitar un poquito de saturación solo a las tonalidades más verdes, o incrementar la saturación de la vegetación. Tengo un mayor control de lo que sería la saturación con esta capa de ajuste. Intensidad realmente funciona de forma general y la saturación solo permite cambiarla a nivel global dentro de la propia fotografía. Sí que es cierto que lleva su máscara de capa asociada que me permite trabajar en determinadas partes de la imagen, ¿no? Y hacer que funcione en algunas áreas, en otras no, o sea que sí tiene un poquito de configuración. De esta forma, con intensidad podremos saturar, vamos a dejar en 0, podremos saturar la imagen protegiendo los tonos, los blancos, los negros, ¿no?, que sean extremos, o los tonos que ya estén muy saturados, de una forma muy sutil. ¿Veis? Un poquito de saturación, no sé si se aprecia. Vamos a quitar un poquito de intensidad a la saturación, ¿veis la diferencia? Pero de forma un poquito más gradual. Eso es bastante interesante para poder manipular o bien nuestra imagen o bien alguna capa que hayamos introducido, como puede ser una persona, un árbol, al cual le queremos quitar un poco de saturación, ya que la imagen principal no tiene tanta saturación. Bueno, yo podría actuar con la capa de ajuste, ya sabéis, de forma local, activando esta casilla sobre la capa que esté inmediatamente por debajo. Y esta segunda banda de saturación, la verdad es que os comentaba que funciona muy parecido a la banda que tenemos en la capa de ajuste de saturación. Los colores se saturan, ¿veis? Con una gran agresividad. Es algo bastante destructivo, ¿no?, en cuanto a la fotografía. Es capaz de, bueno, reventar los distintos tonos de la imagen, produciendo unos efectos nada deseables. Sin embargo, la capa de ajuste de intensidad produce una saturación muy similar, pero limitando bastante. ¿Veis la diferencia? Consigue saturar mucho, pero de una forma mucho más contenida y no tan agresiva para la fotografía. Es decir, es un sistema que no es tan agresivo, que yo puedo subir un poquito la intensidad de la saturación de forma global, en este caso, no como con el primer parámetro de intensidad que funcionaba según los tonos que tengamos abajo. Aquí veis la diferencia. Sin embargo, con tono y saturación sí que es cierto que podemos quitar o subir saturación, pero el grado, el poder, ¿no?, de cambiar esa saturación es mucho mayor, y hay que tener cuidado porque estos valores funcionan de una forma mucho más fuerte, ¿no?, sobre la fotografía. Vamos a ver con este ejemplo, que se va a ver de forma un poco más práctica, cómo funciona realmente la capa de tono-saturación. Aquí tengo varios tonos para que veamos cómo influyen estas modificaciones sobre las distintas tonalidades de nuestra imagen. Para ello creamos esta capa de ajuste, o bien mediante el iconito, que es el primero que nos encontramos en la segunda categoría, que hace mención a ajustes de color en Photoshop, o con la opción de la pestaña desplegable, ¿no?, que nos encontramos en la parte inferior, que también nos da acceso a esa capa de ajuste
ajuste de tono saturación. Como siempre, llevo una máscara de capa asociada para poder trabajar por zonas, ¿no? Y hacer que este ajuste no afecte a determinadas partes del proyecto, pintando con algún pincel. Y por otro lado, el panel de propiedades, que es este que tenemos aquí, y con esta interfaz que incluye algunos ajustes predeterminados, como siempre, ¿no? Son ajustes preestablecidos que tiene el programa que nos permiten hacer configuraciones de color, aumentando estilo antiguo, aumentando el color rojo, saturación fuerte, saturaría los colores. Son una serie de configuraciones que ya están preestablecidas y que en algunos casos pueden venir bastante bien para no tener que manipular de forma manual lo que serían los controladores. Nosotros vamos a aprender a usar en detalle lo que serían las distintas zonas de la ventana de propiedades de tono saturación, por lo tanto, bueno, no vamos a usar mucho estos ajustes preestablecidos, pero que sepáis que están ahí disponibles. Las opciones que tenemos en la parte inferior derecha, pues igualmente son similares a las demás capas de ajuste. Nos permiten eliminar o hacer máscara de recorte, quitar la visibilidad y el acceso directo a la máscara de capa asociada a esta capa de ajuste. Dentro del panel encontramos tres bandas, una hace mención al tono, otra a la saturación y otra a la luminosidad del color. De forma que si yo modifico este deslizador, ¿no? Cualquiera de ellos, estoy influyendo sobre los tonos que tenemos inmediatamente debajo de la capa de ajuste. Tono, por ejemplo, lo que va a permitir, para que lo entendáis, es cambiar el color como tal, ¿no? Entre comillas, el tono hace mención al color. Yo puedo hacer un virado de color, ¿veis? Cambiar los tonos que tengo en entrada, que serían estos de la banda superior, estos que tengo aquí, convertirlos en otros tonos. Por ejemplo, si yo lo dejo como viene por defecto, lo vais a ver mejor. Estos tonos que son tipo cian, este de aquí, son estos de aquí. Fijaros que si yo muevo su tono, pasan a ser tonos, por ejemplo, anaranjados, ¿veis? Aquí se ve muy claro que la banda se convierte de un tono cian en origen a un tono anaranjado de este tipo, es decir, estoy cambiando toda la gama tonal de la fotografía a través del controlador de tono. Estoy cambiando los colores, haciendo virados de color directo sobre nuestra imagen. Básicamente conseguiríamos esto, ¿no? Cambiar los distintos tonos de la imagen. Y el segundo nivel hace mención a la saturación. La saturación lo que hará será saturar más los colores, evidentemente, o quitar saturación hasta llegar a un nivel de blanco y negro. ¿Veis? Ha quitado totalmente la componente de color de los distintos tonos. Hacer un poquito de subida de la saturación para intensificar el color de la fotografía. Recordad que siempre se puede modificar los valores de forma numérica para tener un control con mayor precisión de todos los deslizadores de Photoshop, o bien a través del propio nombre. ¿Veis? Saturación, se puede modificar este valor de forma muy cómoda. Y por último tendríamos la banda de luminosidad, que si desplazáis hacia la derecha lo que consigue es aclarar todos los tonos de la fotografía, o hacia la izquierda que oscurece los tonos de la imagen. Si observamos la fotografía, cuando yo he modificado tono y saturación, estas dos bandas hacen mención al color, por lo tanto la escala de grises no se ve afectada. Si yo cambio el tono, hace mención a cambios de color, por lo tanto no está afectando, ¿veis?, directamente a esa escala de grises. Sin embargo, cuando ya trabajamos con luminosidad, aquí sí que se ven modificados todos los colores que tenemos en nuestra fotografía. Este apartado que viene aquí, que dice colorear, esta casilla, si la activamos, lo que hace es que aplica un color de forma uniforme sobre toda la fotografía. Es algo parecido a lo que haría en principio un filtro fotográfico, ¿no? Aplica esta especie de veladura de color según el tono que nos interese. Veis que sustituye toda la gama cromática, la primera banda que tenemos aquí, la de la parte superior, la sustituye por un tono, el que nosotros elijamos, según una configuración de tono determinada, por ejemplo este de aquí, según una saturación, si quiero saturar más o menos ese tono, y según una luminosidad del tono, hace un coloreado. De momento no lo vamos a usar. Si más adelante durante el curso necesitamos algún efecto producido mediante el sistema de colorear, lo pondremos en práctica, pero que lo tengáis en cuenta, que se podría aplicar esa especie de veladura de color a toda la imagen. Uno de los apartados más interesantes de tono y saturación es el hecho de poder trabajar con este desplegable que tenemos aquí. Aquí tenemos los distintos canales, tenemos RGB y CMYK, y podemos trabajar directamente sobre cada uno de ellos. Esta opción que nos va a permitir pues trabajar únicamente sobre alguno de los canales. Por ejemplo, si selecciono el tono azul, fijaros que yo puedo cambiar la saturación de esos tonos azules de la fotografía, que sería este circulito que tengo aquí, o ampliar la saturación, bajar su luminosidad o subir la luminosidad, incluso cambiar el tono
de esos tonos que son azulados dentro de mi imagen. Es decir, tendría un control total sobre cada uno de los tonos de la fotografía. Vamos a restaurar la capa de ajuste y bueno, otro controlador muy interesante que lo hemos visto en la mayoría de capas de ajuste es esta manita que tenemos aquí en este icono, que nos permite modificar directamente sobre la fotografía los tonos que nos interesen. Si yo selecciono, ¿no?, hago clic, fijaros aquí en este tono en concreto, directamente en el espectro de color me va a marcar los tonos sobre los que voy a actuar. Esto se puede modificar, yo puedo desplazar, ¿veis?, los tonos sobre los que voy a trabajar, de forma que si por ejemplo quiero actuar sobre los tonos que son verdes, actuaría únicamente en esas tonalidades que están dentro de este espectro. También da la opción de ampliar el rango de actuación, yo puedo hacerlo un poquito más amplio, y con estos controladores son el degradado de actuación, ¿vale? Si aquí funciona al 100%, aquí va a ir del 100% al 0% de actuación sobre estas gamas tonales que tengo aquí. Cómo puedo actuar, o incluso actuando directamente sobre la fotografía. Si yo quiero influir sobre los tonos azules, estos de aquí, simplemente mantengo pulsado y me desplazo en la línea horizontal cambiando la saturación de color, ¿veis?, de estos tonos de la imagen. O hago clic directamente, marco ese campo de actuación, que sería este que hay aquí, por ejemplo, este azul, y modifico los controladores quitando saturación, incrementando, subiendo luminosidad directamente a una parte de la fotografía. Esto la verdad es que tiene bastante potencial, ya que cuando estemos tratando una imagen, por ejemplo esta que tengo aquí, vamos a aplicar una capa de tono saturación, yo podría actuar directamente sobre la foto saturando o desaturando determinadas partes del proyecto. Por ejemplo, esta vegetación que tengo aquí, el césped, quiero que tenga un poco más de intensidad de color, ¿veis? Cojo ese color un poquito más intenso y que no sea un verde tan fuerte, que sea más amarillento. Puedo modificar el tono de la vegetación. Voy a aplicar otra capa de tono saturación, en este caso para trabajar sobre el color o los tonos de color de esta madera. Hago clic aquí en la propia madera, serían estos tonos que nos encontramos aquí, y voy a bajar un poco la saturación de esa madera en concreto. El tono también se podría variar un poquito, ¿veis? Y puedo actuar en determinadas partes de la imagen sin tener que hacer una máscara de capa en la que, bueno, ya hemos visto anteriormente que puedo trabajar con pinceles pintando en negro, ¿no?, sobre esa máscara de capa, de forma que oculte el efecto en determinadas partes. La imagen original sería esta, ya que he actuado únicamente sobre los tonos del césped por un lado y de la pasarela por otro. Por ejemplo, en esta imagen, si introduzco una capa de ajuste de tono saturación, puedo actuar sobre el color del cielo, el azul. Si yo mantengo pulsado, ¿veis?, puedo bajar la saturación de una forma directa, bastante sencilla, de forma que no tengo que estar seleccionando ni haciendo ningún tipo de selección previa de nuestra imagen, ¿vale? Veis cómo afecta principalmente a estas tonalidades que son más azules, que se ven aquí en el espectro de color, que están seleccionadas previamente, e incluso puedo cambiar un poco el tono del azul del cielo, hacerlo con un tono más turquesa, si me interesase, o bajar, por ejemplo, la luminosidad, hacerlo un poquito más oscuro o más claro incluso. Veis que aquí actúo directamente sobre esa zona de la imagen determinada por los tonos que son uniformes dentro de la misma. Por ejemplo, en esta otra imagen que tengo aquí, yo podría aplicar una capa de ajuste de tono saturación y actuar o bien con la manita o marcando uno de los canales de color, por ejemplo el color magenta, y actuaría solamente dentro de este ámbito. Aquí en la parte superior tengo la banda actual de cómo están los colores, y en la inferior cómo van a quedar cuando yo modifique cualquiera de los tres parámetros que tengo aquí, ¿no? Cómo funciona esa segunda banda. Si yo bajo, por ejemplo, la luminosidad, fijaros cómo se oscurecen esos tonos que tengo ahí, o los puedo aclarar, se hacen más blancos, y en la zona extrema de esta parte central se modifica, en este caso la luminosidad, pero de una forma más gradual hasta llegar al 0% de modificación. Aquí yo creo que se ve muy claro, ¿no?, cómo actúo en determinada parte de la imagen. Si no tengo ninguna zona acotada, yo puedo modificar la luminosidad, por ejemplo, y veis cómo la banda inferior pasa a ser totalmente negra o totalmente blanca. Es decir, esto representa, estas dos bandas están representando el estado original de los colores y el estado después de aplicar la capa de ajuste. Por ejemplo, tono, igual, si yo cambio, hago un virado, están pasando los tonos a ser, por ejemplo, en este caso los que eran verdes, están pasando a ser tonos más violetas, como estamos viendo aquí en la fotografía. Estos tonos que eran más amarillentos, ¿no?, de aquí, pasan a tener estas tonalidades. El antes y el después. Vamos a restaurar. Es decir, si yo actúo sobre un canal, por ejemplo el azul del cielo,
actuaría únicamente sobre estos colores. Puedo modificar el transformador y llevarlo a la parte que me interese de la fotografía, ¿no? Puedo coger estos tonos azules de aquí, de este extremo, y aquí también ampliar un poco el campo de aplicación al 100%. Y luego, por ejemplo, la saturación del cielo, ¿veis? La puedo controlar perfectamente, bajar esa saturación o incluso subir la misma, no demasiado, porque si no el color empieza a perder sus propiedades y funciona bastante mal. Podría subir un poco esa saturación o la luminosidad, subir o bajar, e incluso el tono del cielo, veis que se puede cambiar de forma bastante precisa únicamente seleccionando determinadas partes del proyecto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde hay una predominante de color mucho más intensa. Veis que el proyecto tiene un color bastante intenso que destaca dentro de su ubicación, ¿no? Aquí los tonos verdes hacen esta banda, tonos azules del cielo, y la banda del proyecto tiene un color muy característico. Entonces, en este tipo de proyectos, la verdad es que el uso de tono saturación nos puede facilitar mucho el trabajo con el mismo. Yo, por ejemplo, podría controlar el tono de este edificio, ¿veis? Actuando directamente en los tonos que me interesen, que son estos que tenemos aquí, estos tonos que tiene el edificio. Podría hacer un cambio de saturación, ¿veis? Llevarlo a un tono más amarillento, o bueno, el color que a mí me interese, dependiendo un poco de las necesidades que queramos resolver dentro de nuestro diseño arquitectónico. Podría subir la saturación, quitar saturación, solo esos tonos, o jugar con el brillo, ¿veis? La luminosidad del color. Tengo un control bastante preciso de esta zona del proyecto. Voy a saturar un poquito más hacia naranja. El estado original era este tipo de tono y yo lo he cambiado a un tono más anaranjado, que tiene un poco más de coherencia con la modelo que tenemos aquí en primer plano. Ya sabéis que todas las capas de ajuste incluyen una máscara asociada, que sería esta de aquí, y eso me permite, por ejemplo, hacer que el ajuste funcione únicamente también en una zona determinada de la imagen. Vamos a crear, por ejemplo, otra capa de tono saturación, y en este caso vamos a quitar la saturación al 100% de toda la fotografía. Esta capa de ajuste de tono saturación lo que ha hecho es quitar todo el color de la imagen que tenemos inmediatamente inferior, que sería la imagen del proyecto. Vamos a descubrir el color únicamente en el proyecto, ¿no? En el edificio. Voy a reducir un poco esto para que se vea mejor, y vamos a pintar directamente con un pincel sobre la máscara, en este caso de color negro. De esta forma vamos a hacer que el ajuste de saturación que hemos aplicado, en el cual hemos quitado toda la saturación de color, no afecte a la fotografía inferior. Pintando directamente sobre el edificio puedo descubrir el color que tenía en origen. Vamos a subir un poquito la opacidad para ir a mayor velocidad. Hacemos un poco más pequeño el diámetro del pincel para tener mayor precisión, y fijaros qué sencillo. Simplemente vamos pintando donde queramos mostrar ese color que había de fondo en nuestra imagen, ¿no? Que sería pintando aquí un poco con precisión, siempre reduciendo la dimensión del pincel, control alt y botón derecho. Veis que podemos ampliar o reducir ese pincel de forma que yo pueda marcar un poco más el color de toda esta zona de aquí del proyecto, que es lo que me interesa, y quitar protagonismo a los colores que tenemos en el fondo, que sería esa vegetación y el cielo azul que habíamos visto. Simplemente aplicando con un pincel, estamos pintando en la máscara, es esta de aquí, ¿veis? Estamos trabajando sobre la máscara de la capa de ajuste. Vamos aquí a ir un poquito más rápido, vale, esto simplemente pintando con un poco de paciencia. Vamos recuperando el color. Si no hemos salido, hemos hecho una selección que está mal, he seleccionado por aquí sin querer, yo puedo cambiar el color del pincel y pintar en blanco en esta zona, en esa de ahí. Directamente pintamos y corregimos si hemos pintado fuera de la zona que nos interesaba. Vamos a seguir pintando en negro para recuperar ese color. Vale, y esta zona que se nos había quedado todavía sin terminar. Con este sencillo proceso podríamos marcar, ¿no? Intensificar la importancia del proyecto, en nuestro caso en lo que es la arquitectura del mismo, potenciando mucho más el color de esta zona. Si no queremos hacer un ajuste tan drástico, ¿no? Tan marcado, podríamos quitar un poco de intensidad, podríamos bajar la opacidad de la capa de ajuste que nos está quitando el color de fondo. Vamos a bajar opacidad. Fijaros cómo podemos ir recuperando, ¿veis? El color que hay de fondo, este es el estado original,
Y aquí únicamente lo que he hecho es quitar un poco de saturación, subir un poco a lo que es toda la escena del proyecto. He quitado saturación, dejando más marcada la zona donde realmente tiene color interesante este tipo de proyecto, ¿no? Sería una operación interesante a llevar a cabo con la capa de ajustes de tono y saturación. Otro ejemplo, de esta forma, bueno, ya veis que es bastante sencillo, con tono saturación a través de estas capas de ajuste, y con la manita podemos ir trabajando en los distintos colores que tiene nuestra fotografía, ¿de acuerdo? Podemos ir trabajando con las distintas tonalidades, buscando la intensidad de color que nos interese. Vamos creando distintas capas de ajuste, tono, saturación, cada una de ellas para un tono. Por ejemplo, los verdes, podríamos tocar estos tonos verdes y amarillentos directamente con una capa de ajuste solo para ellos, que sería esta de aquí, donde bajo un poco la saturación. Por ejemplo, para el edificio serían estos tonos que tenemos aquí al fondo. Igualmente seleccionamos esa parte y trabajamos directamente sobre el edificio, cambiando un poquito el tono de los distintos elementos de nuestra imagen. Bueno, hasta aquí nada más, era simplemente contaros cómo funciona la capa de ajuste de tono saturación, y también hemos visto la capa de ajuste de intensidad. Espero que uséis estas técnicas bien para modificar los colores de vuestra imagen a nivel general, o bien para algunos detalles cuando empecemos a insertar personas, vegetación, bueno, algún fondo, un cielo. Vamos a necesitar aplicar capas de ajuste de forma específica a determinados elementos de nuestro proyecto. Para eso tenemos esta opción de aquí, que nos permite crear una mask de la capa de ajuste sobre la capa que esté inmediatamente inferior, de forma que solo funcionaría sobre un objeto. Esto lo veremos en la sesión sobre inserción de elementos PNG y distintas fotografías en nuestro fotomontaje. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de postproducción con Photoshop. Chao.